Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Toda vez que nosotros ya hemos podido estudiar diferentes clases de responsabilidad, corresponde el día de hoy revisar el daño por ruina de edificios. Nosotros en nuestra última clase hemos podido estudiar el daño generado por cosas en custodia, ¿verdad? Y nosotros decíamos que estábamos ante una responsabilidad civil objetiva en mérito a que el propietario de la cosa en custodia termina siendo responsable por el beneficio que tiene de la misma, ¿no? Entonces, no importa que el propietario haya sido diligente, no importa que haya sido negligente, es responsable solo por el hecho de ser propietario de la cosa y por beneficiarse de la cosa, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad civil objetiva, ¿no? Ustedes ya saben bien que no importa la diligencia, no importa que se haya comportado de la mejor manera posible para evitar el daño. Y hay solo algunas formas mediante las cuales se puede liberar este agente del daño, o bueno, esta persona responsable, y esto es mediante la ruptura del nexo causal, ¿no? La ruptura del nexo causal que se da por la fuerza mayor, el caso fortuito, la imprudencia de la víctima y también por el hecho de un tercero, ¿no? Demostrar que en realidad uno no es culpable, que uno no es el autor, sino que otra persona lo ha sido. Entonces, dentro de esta responsabilidad objetiva y dentro de la responsabilidad por cosas que se da, nosotros encontramos la responsabilidad por la ruina de edificios. ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, ¿cómo se trata estos aspectos en nuestra legislación? El Código Civil boliviano establece que en materia de daños, a causa de la ruina de un edificio o cualquier otra construcción, la responsabilidad se atribuye al propietario. Entonces, de lo manifestado, podemos concluir, como refiere Guido Alpa, que el daño deriva del defecto del mantenimiento o vicio de construcción. El propietario de los edificios, de ciertos inmuebles, tiene el deber de mantenerlos en estado óptimo, ¿no? Para no generar daños a otras personas. También queda a cargo del propietario otros daños debidos a causas distintas, pero que estén relacionadas con bienes inmuebles, ¿ya? Así el artículo 997 de nuestro Código Civil, del Código Civil boliviano, refiere textualmente: el propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño causado por su ruina, excepto si prueba el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Entonces, se puede evidenciar que estamos ante una responsabilidad civil objetiva, ¿no? Cuando nosotros revisamos la regla de la responsabilidad civil subjetiva, decía, ¿no? Aquel que genere un daño a otra persona de manera culposa o dolosa tendrá que reparar él mismo, ¿no? Ahí pone el dolo y la culpa como requisitos, pero acá claramente nos dice que el propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño por el daño que genera esa ruina, la ruina de ese edificio o de esa construcción. La palabra construcción no tiene que referirse únicamente a un edificio, ojo, o a una casa. Puede ser también una fuente, puede ser una escultura que alguien tenga, ¿no? Y de la cual sea propietario. Entonces, la palabra construcción tiene que entenderse en un sentido amplio en en este tipo de responsabilidad. Veamos entonces, ¿cuál es el concepto de edificio? Lo que íbamos diciendo. La palabra edificio o construcción está tomada en un sentido amplio y comprende toda clase de construcciones o elementos de una construcción. Puede ser madera, materiales de piedra, ladrillo, cemento armado, construcciones de hierro, etcétera. El edificio puede causar daños por destruirse total o parcialmente. No es un requisito que el edificio se destruya totalmente, ¿no? Basta con que una parte del edificio se haya dañado, o bueno, una parte del edificio hubiese, ¿cómo diríamos? Basta la ruina de una sola parte del edificio y el daño que genere esta para que sea responsable, ¿no? Si yo tengo un muro, bastará que caiga un ladrillo y rompa el parabrisas de un auto para que yo sea responsable por eso, ¿no?
no es necesario que caiga todo el muro. Entonces, el edificio puede causar daños por destruirse total o parcialmente. Y en ambos casos será responsable el propietario. Esto puede suceder por diferentes aspectos. Puede darse por el vicio en la construcción o el suelo. Puede ser que la construcción no se haya realizado de la manera óptima y según las reglas del arte, ¿no? Las reglas del arte, de la ingeniería civil, de la arquitectura, etcétera, ¿no? De estas reglas inherentes a estas técnicas, a estas ramas científicas. Puede darse también por un vicio en el suelo, es decir, puede darse por una falta del estudio de los suelos sobre los cuales se realiza una construcción generando este daño. Puede darse también por defecto en el mantenimiento, ¿no? El propietario puede no haber cumplido con los, puede no haber cumplido con los cuidados necesarios para evitar la ruina, generando así un daño a otras personas. También puede darse por la mala calidad de los materiales. Analicemos entonces otros aspectos. Veamos quién es el responsable, ¿no? Tal cual establece el Código Civil, el responsable es el propietario. Esto es muy claro. Si bien los inquilinos podrían tener responsabilidad, esto no sucede ante terceras personas, sino simplemente ante el arrendador, que es el propietario del bien, usualmente. ¿Me entienden? Es decir, que si una pared, por ejemplo, cae porque el inquilino no le ha dicho al propietario que la misma estaba a punto de ceder, entonces el inquilino tendrá también que ser responsable en cierto punto respecto al propietario. Pero si esto ha generado un daño, el propietario a una tercera persona, es decir, a un peatón de la calle, por ejemplo, el propietario es el responsable, ¿no? El que tiene que responder por ese daño. El artículo 690, parágrafo 1 del Código Civil, establece que el arrendamiento de inmuebles, en el arrendamiento de inmuebles, el arrendador tiene que efectuar las reparaciones de la cosa a fin de que continúe sirviendo al uso o goce para el que fue arrendado. El arrendatario, por su lado, queda obligado a informar al arrendador a la brevedad posible sobre la necesidad de tales reparaciones. Entonces, hay ciertas obligaciones establecidas por ley, ¿no? El propietario, que usualmente es arrendador, a veces puede ser otra persona, lo que tiene que hacer es cuidar el edificio, es decir, realizar los gastos de mantenimiento, los cuidados necesarios. Pero el inquilino tiene el deber de informar si es necesaria alguna reparación, ¿ya? De esto se evidencia que el arrendatario no podría ser responsable por los daños que genere la cosa. Es decir, un inquilino, si la cosa termina dañando, no tendría por qué responder a la persona que hubiese sido víctima de un daño. El propietario conserva entonces el deber de vigilancia sobre el estado de conservación de las construcciones. De modo que el poder deber de vigilancia sobre los posibles deterioros del inmueble y sobre su custodia corresponde al arrendador. Es el arrendador entonces el que tiene que realizar la vigilancia necesaria, tiene ese deber de vigilar el bien para conservarlo. Pero siempre hay excepciones, ¿no? Puede haber un arrendatario negligente. El propietario podría no responder si prueba la conducta negligente del arrendatario, es decir, del inquilino, demostrando que esta constituye una causa autónoma y absorbente del evento. ¿Me entienden? Eso es sumamente importante. Pudiera ser que el inquilino está jugando a destruir la pared, ¿no? O sea, justamente, que se iba agarrando a martillazos la pared, nunca se sabe qué es lo que pasa. Puede ser que mediante una actitud culposa esté destruyendo la pared y eso genere daños a algún bien de un peatón que esté pasando por el otro lado, ¿no? Entonces, puede acontecer que el inquilino, o también llamado arrendatario, llegue a ser responsable, pero cuando lo hace por hecho propio, ¿no? Ya para ir revisando también ya los últimos puntos, ¿cómo
una persona, cómo el propietario puede eximirse de la responsabilidad. Algunos autores manifiestan que estamos ante una presunción juris tantum, o también denominada presunción simple, es decir, que se puede probar lo contrario. Al tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, no es posible alegar eximentes de responsabilidad. Es decir, no puedo decir que se ha roto esto por la legítima defensa ni por estado de necesidad, por lo que no van a operar entonces estos institutos que nosotros ya hemos estudiado. Tampoco sería razonable que la invocación de los mismos en caso de existir ruina o de edificio o construcción, ¿no? Tampoco parece ser razonable invocarlos entonces en estas circunstancias. Sin embargo, el mismo artículo 997 nos da los elementos que pueden eximir de responsabilidad al propietario. Puede eximirse de la responsabilidad por el caso fortuito que nosotros ya conocemos, que es un evento de trascendencia de la naturaleza, un hecho ajeno, un hecho externo, la fuerza mayor, que es un hecho del hombre, pero de igual de trascendencia, y la culpa de la víctima nos establece. El propietario también podría alegar la culpa de un tercero, ¿no? Y demostrar que un tercero es el que en realidad ha generado la ruina del edificio. Esto no exime la responsabilidad, pero sí puede demostrar que ha sido otra persona la culpable. Y esta persona tendría que ser la responsable, ¿verdad? Finalmente, para terminar esta corta explicación, tenemos que mencionar algunos aspectos, ¿no? La ley presupone que una vez comprobado el nexo causal entre la ruina y el daño determinado, el propietario tiene que responder por el mismo. Entonces, si hay la ruina de un edificio o de una construcción, es el propietario quien tiene que responder, siempre y cuando se pruebe ese nexo de causalidad entre el daño y la ruina del edificio. Puede suceder que la ruina de otro edificio hubiese sido la causante de la ruina del propio, generando el daño a otra persona. En ese caso, el propietario es el que tiene que probar, que en realidad ha habido otra causa para generar el daño, existiendo una inversión de la carga de la prueba. Es decir, no tiene que ser la víctima la que pruebe quién le genera el daño. La víctima solo demostrará el nexo de causalidad entre la ruina del edificio y el daño generado, nada más. Pero si el propietario del bien cuya ruina ha generado el daño quiere alegar que otra persona ha sido en realidad, o bueno, otro edificio ha generado el daño en el propio, tendrá pues la carga de la prueba y tendrá que probar que esto ha acontecido por un hecho diferente, ¿no? La jurisprudencia italiana ha considerado que los daños causados a un tercero por la ruptura de tubería de agua forman parte de este tipo de responsabilidad por construcciones, ¿no? Entonces, esto de la construcción tiene un significado muy amplio, ¿no? No solo se refiere a los muros, no solo se refiere a casas, no solo se refiere a edificios como tal. También ha establecido que esta norma se aplica a la administración pública, la jurisprudencia italiana. Es decir, que si el edificio correspondiente a una institución pública es el que genera el daño, será la administración pública la que tenga que responder por esos daños generados. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con esta especie de daño generado por las cosas. Nosotros en una clase anterior hemos referido de manera más genérica a los daños generados por cosas, ¿no? Pero hay una especie, es decir, dentro de estas hay la ruina de edificio como causa del daño. Y en estos casos es el propietario, concretamente, ¿no? Y hay algunas consideraciones que la misma jurisprudencia nos va a ayudar a comprender, al menos la jurisprudencia extranjera, ¿no? Nuestra jurisprudencia no ha tratado mucho al respecto, pero igual tendríamos que revisarla para poder comprender con mejor detalle estos institutos. De esta manera hemos concluido entonces. Si es que tienen alguna duda, alguna observación, algún comentario que realizar, el mismo es bienvenido. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.